Buenas tardes a los seguidores del canal. Habíamos tratado el tema de flexión compuesta en columnas metálicas cuando los efectos de segundo orden no eran relevantes, los podíamos ignorar, en el video Flexión compuesta parte A. En el presente video vamos a terminar de tratar el tema de elementos comprimidos metálicos a flexión compuesta, considerando aquellos elementos que ya la esbeltez es importante y no podemos ignorar sus efectos. Entonces, como dije recién en un video previo llamado parte A, comenzamos a tratar el tema de flexión compuesta en columnas de acero. Lo pueden encontrar en el canal, les voy a dejar el link de enlace al pie. En el presente video parte B vamos a terminar de abordar el aspecto teórico en forma lo más rápida posible, estimo unos 25 minutos, y finalmente en un último video parte C vamos a ver un ejemplo de aplicación del tema y con esto lo cerramos. En el CIRSO 301-2005 pueden encontrar en la sección C14 el concepto de amplificación del momento. ¿Qué nos dice? Lo planteado en las ecuaciones vistas para elementos solicitados a flexión asociados con una carga de compresión es adecuado cuando las esbelteces no sean muy importantes en realidad. La presencia de fuertes cargas axiales de compresión en conjunto con el momento, que eventualmente se puede generar producto de que las esbelteces son relevantes, puede originar momentos llamados de segundo orden, P delta, que tienen que ser considerados para el diseño. A modo de ejemplo tenemos abajo y a la izquierda una columna con una carga axial aplicada en el eje de la misma, sometida a una carga horizontal omega uniforme. Producto de la carga horizontal omega, la columna, que se supone biarticulada, sufre una deformación de tipo senoidal y en el centro de la luz podemos asumir que la deformación es máxima e igual a delta. Por lo tanto, el momento total en el centro de la columna va a ser omega por L cuadrado sobre 8, el mismo que tendría una viga simplemente apoyada con una carga uniforme, más P por delta. Los momentos adicionales se pueden producir, como vemos aquí, por la deformación que presenta la barra entre apoyos, o bien también por el eventual desplazamiento de alguno de los nudos de la columna. A la izquierda lo que vemos es una columna en una situación semejante a la que vimos, totalmente semejante. El momento de primer orden es M0 y el momento de segundo orden es delta M. En el centro vemos una columna empotrada libre, del cual vamos a hablar ahora, así que lo paso, y a la derecha vemos un efecto de una columna flexo-traccionada, donde la tracción tiende a reducir el fenómeno de segundo orden inicial, la deformación inicial de la barra. Supongamos que la columna, producto de la soldadura para conformarla, haya quedado con una imperfección inicial E. Al ser cargada por una fuerza de tracción, lo que tiende a ocurrir es que se reduce esa deformación inicial en un delta M. Volvemos al caso de la columna empotrada libre. La columna empotrada libre tiene una carga en el coronamiento P, vertical, gravitatoria, y una carga horizontal F. Por efecto de la carga F, el análisis de primer orden nos da un diagrama de momentos, la altura es H, como el marcado en azul a la derecha, F por H en la base. Es muy simple, F por H. Fuerza por brazo de palanca. Por efecto del desplazamiento del nudo superior de la columna, ya que está empotrada libre, se genera un desplazamiento delta grande y aparece un incremento del momento igual a P por delta en la base. ¿Sí? La fuerza P ya no está ubicada en el eje geométrico de la columna no deformada, sino a una distancia delta del mismo. O sea, una distancia delta del empotramiento de la columna. Curva en rojo. Pero adicionalmente, entre puntos extremos de la columna hay una deformación de la misma y hay un factor delta adicional
derivado de esa deformación de incremento de momentos. Sería la curva en negro. Entonces, el diagrama de momento final de la columna, considerando los efectos de segundo orden, sería el diagrama en negro. Acá vemos distintas situaciones. A izquierda, un pórtico con nudos no desplazables. Los nudos superiores se suponen que están vinculados, por ejemplo, a un tabique. Con cargas simétricas se produce una deformación en las columnas delta chica entre nudos. En el centro vemos un pórtico similar, pero que carece de la indesplazabilidad de los nudos, o sea que no está asociado con un tabique y tiene un grado de rigidez en los nudos que lo hacen deformable bajo el efecto de la carga H. Entonces se produce un desplazamiento de los nudos y aparece el efecto de P por delta grande y P por delta chico entre nudos, como vimos recién en la columna empotrada libre. Es el caso más general. Y finalmente, a la derecha, vemos qué ocurriría en una cercha cuando una correa, por ejemplo, apoya entre nudos de la cercha. La reacción de la correa sería el valor P. Cuando el valor de P cae en los nudos, se transmite directamente a los montantes y a las diagonales. Cuando P cae entre nudos, genera una deformación de la barra del cordón superior y por ende, asociado con esa deformación, un momento. ¿Sí? Porque se supone que ese cordón está comprimido y por lo tanto tenemos el fenómeno de la fuerza axial en el cordón con un brazo de palanca delta chico. Entonces, volviendo al primer caso, en un punto cualquiera del elemento, tal como el O, la presencia de la carga axial P actuando con una excentricidad dada I va a generar un aumento del momento flector actuante y ese momento flector incrementado genera a su vez un incremento de la deformación de la pieza o de la flecha. La deformación total no puede encontrarse en forma directa. Tiene que ver con varios parámetros, entre ellos las condiciones de vínculo, la deformabilidad del elemento. El problema no es lineal, se resuelve por iteraciones y se suele denominar método de segundo orden. Entonces tenemos que al aplicarse una carga P en una columna con un cierto grado de esbeltez, se genera una deformación entre nudos de la columna, delta. Eso motiva un incremento del aumento del momento de primer orden. Se incrementa la flecha. Entonces se genera un nuevo ciclo de P por delta. El problema no es lineal y, como dijimos anteriormente, se va a resolver por iteraciones, por aproximaciones. Podemos enfocarnos entonces en el tema según dos análisis, en principio. En las versiones del CIRSOC 301-2018 el tema está un poco más desarrollado y hay algunas variantes adicionales. Análisis elástico de segundo orden, que se resuelve mediante algún software adecuado de diseño, o el método de amplificación de momentos, que tiene ciertas limitantes, de las cuales vamos a mencionar, donde se calcula el momento flector máximo por medio de un análisis elástico de primer orden, para luego multiplicarlo por un factor de amplificación de momentos para considerar los momentos de segundo orden. La especificación, ISC, el RFD y el CIRSOC 301-2005 permiten el uso de este método con ciertas limitaciones que ya veremos. Respecto del análisis elástico de segundo orden, tenemos que mencionar, como lo vimos en las estructuras de hormigón armado, algunas de las variables que intervienen. Los enfoques tradicionales por métodos elásticos se basan en una geometría no deformada y en propiedades de rigideces nominales de los miembros componentes de la estructura.
Respecto a las imperfecciones iniciales constructivas que siempre existen, por ejemplo la falta de verticalidad de un elemento tipo columna, o las tolerancias de fabricación, o bien las variaciones de temperatura a lo largo de la estructura, o las tensiones residuales presentes, todo esto siempre está presente en los elementos estructurales que estudiamos. Puede tener mayor o menor incidencia, pero siempre. Las incertidumbres respecto del modelo asumido de las cargas gravitatorias y la natural pérdida de rigidez del conjunto estructural en la cercanía de los estados límites últimos. Pensemos que cuando nosotros diseñamos con el método del RFD, estamos diseñando para cargas mayoradas. Esto significa que la estructura está cercana a su estado límite último y por lo tanto ha perdido parte de su rigidez. Todo esto puede incrementar los efectos de segundo orden más allá de lo que determinan los análisis tradicionales de análisis elástico de primer orden, ¿sí? Los métodos tradicionales. Esto puede tener particular importancia en estructuras con grandes cargas verticales y cargas horizontales reducidas. Vamos a desarrollar desde el punto de vista teórico, abordarlo lo más rápidamente posible, el factor de amplificación de momentos. Tenemos una columna biarticulada con una carga axial. Por efecto, esa columna se supone que presenta una deformación inicial de su eje, producto de la fabricación, por ejemplo, I0. Esa deformación accidental se puede expresar en forma aproximada bajo la expresión I0 es E, la deformación máxima, seno de pi por x dividido L, donde L es la longitud de la columna, la altura de la columna. Y E es el desplazamiento máximo inicial a partir de la mitad de la luz, o a mitad de la luz. La relación momento-curvatura la podemos expresar como la derivada segunda de I de x dos veces es igual a menos el momento flector dividido la rigidez a flexión E por I, con M igual a P último por el valor de la deformación inicial I0 más la deformación adicional de segundo orden I. Reemplazando, tenemos la derivada segunda de I respecto de x dos veces es igual a menos PU sobre E por I por E seno de pi por x dividido L más I. Reordenando términos de la ecuación planteada, tenemos derivada segunda de I de x dos veces más PU por I dividido E por I igual a menos PU por E sobre E por I, la rigidez, por el seno de pi por x dividido L, que es una ecuación diferencial no homogénea. Ponemos condiciones de frontera, en este caso asumimos que para x0 y es 0, y para xl y es 0 también, biarticulada. Una función que satisface la ecuación diferencial y las condiciones de frontera es y es igual a b por seno de pi por x sobre L, donde b es una constante que deberemos determinar la expresión. Reemplazando en la ecuación diferencial y despejando la constante b, tenemos el proceso que ven ustedes siguiente, en donde después de hacer varias operaciones como pueden visualizar, y considerando P sub b a la carga crítica de pandeo de Euler que hemos visto en videos anteriores de pandeo de columnas metálicas, como pi cuadrado e por i sobre l cuadrado, podemos considerar que b es igual a e, la excentricidad inicial o imperfección que presentaba la columna, dividido p crítico sobre pu menos 1. Por tanto, como i se podía expresar como b seno de pi por x sobre L, reemplazando lo que acabamos de definir como b, considerando a su vez que m es igual a pu por i0 más i, y reemplazando por las expresiones de i0 y de i, tenemos que m es igual a pu por el término entre paréntesis por seno de pi por x sobre L. Buscamos el momento máximo, en este caso se va a dar en el centro de la luz, reemplazando por x igual a L sobre 2. ¿Por qué? Por las condiciones de borde del dibujo que vemos arriba, donde se va a dar el momento máximo en el centro de la luz. Por eso ubicamos x igual a L sobre 2 y reemplazamos en m.
El momento máximo entonces va a ser igual, operando y llamando a M0 igual a PU por E, donde es la excentricidad o imperfección inicial de la columna. M máximo es M0 por 1 dividido 1 menos PU sobre P sub E, que es P crítico. El término que vemos entre paréntesis, o entre corchetes en este caso, es el llamado factor de amplificación de momentos que considera los efectos de segundo orden. Si lo llamamos, lo podemos definir como 1 dividido 1 menos PU sobre P crítico, P efectivo. El factor de amplificación de momentos adoptado por el CIRSOC 301-2005 es ligeramente distinto en función del signo de los momentos actuantes en ambos extremos de la pieza. Lo que nosotros planteamos es una columna biarticulada y por ende la situación es que el momento tiene un solo signo a lo largo de la misma. Pero puede haber, como el caso de la izquierda, pero puede haber situaciones más favorables, en donde hay un punto de inflexión a lo largo del eje de la altura de la columna y se atenúa la amplificación. Ya lo vamos a tratar. ¿Qué pasa si lo que vimos es para columnas con nudos no desplazables? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si la columna tiene nudos desplazables? Vamos al esquema B. Imaginemos la columna empotrada libre, que hay un desplazamiento de los nudos delta y se origina una amplificación P por delta. Entonces el reglamento 301-2005 utiliza dos factores de amplificación para tener en cuenta ambos fenómenos que mencionamos. Uno para tomar en cuenta el aumento del momento para la deformación propia de la barra, llamada B1 grande, B sub 1, y otro para considerar el efecto del desplazamiento lateral de la columna, que forma parte de un pórtico que se desplaza o una estructura que es desplazable, llamado B grande sub 2. El momento último va a ser B1 por MNT, donde NT significa no traslación, más B2 por MLT, donde LT significa traslación lateral. Ahora lo vamos a explicar. ¿Sí? Imaginemos tener arriba un pórtico con un sistema de cargas horizontales y uniforme. El pórtico es desplazable, entonces las cargas uniformes van a generar una deformación de las columnas y el sistema en sí sin un desplazamiento lateral apreciable. Ese sistema de cargas está asociado con MNT, no traslación. La carga horizontal, por el contrario, va a generar momentos flectores, pero asociados con un desplazamiento de los nudos delta grande importante. Los momentos originados por ese sistema de cargas están asociados con MLTL de traslación lateral. Ahora vamos a ampliarlo. Si quisiéramos, por ejemplo, también puede haber tener un pórtico con la columna biarticulada, con nudos rígidos, en la cual no existan cargas horizontales, pero sí las cargas gravitatorias sean asimétricas. Y esto va a originar un desplazamiento de los nudos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos evaluar esa situación? Tomando la carga gravitatoria y considerando indesplazable el nudo superior del pórtico y obteniendo los momentos MNT, tomando la reacción que surge frente al intento de desplazamiento del nudo superior, aplicándola en el pórtico, y vamos a obtener los momentos MTL. ¿Sí? El pórtico desplazable solo presenta cargas gravitatorias, pero dado la simetría de las mismas, se va a producir un cierto desplazamiento horizontal delta del nudo. Es posible calcular el momento MTL en este caso con el esquema que hemos planteado, asumiendo un apoyo ficticio en el nudo superior y luego cargando la estructura con la reacción, con sentido contrario obtenida de ese apoyo. El factor de amplificación que obtuvimos para miembros de nudos no desplazables se determinó bajo la hipótesis de que los momentos eran de signo opuesto en ambos extremos. Eso es la situación más conservadora.
De tal forma se genera en la barra una deformada con curvatura simple, sin puntos de inflexión entre nudos, y se suman el momento de primer orden con el momento de segundo orden en la misma sección, generando una máxima amplificación, como vemos en el dibujo abajo de la izquierda. Pero la realidad es que existen casos que no son tan desfavorables y tenemos que contemplarlos de alguna forma para que el diseño no sea excesivamente conservador. Existen casos en donde los momentos aplicados producen una deformada de la columna tal que tenga curvatura doble. Entonces el momento aplicado máximo va a estar en un extremo y la amplificación del momento se presenta entre extremos. Como vimos oportunamente en el enfoque aproximado de pandeo en estructuras de hormigón, para esto se utiliza un coeficiente C sub m, que es menor o igual que 1, que se incorpora al factor que hemos visualizado recién. Acá podemos observar una columna no tan desfavorable donde hay un cambio de curvatura a lo largo de la altura de la misma, en la deformada de la columna, con momentos M1 y M2 de signos opuestos. Entonces, en el caso más general, y teniendo en cuenta este tipo de situaciones, se define el factor Cm igual a 0,6 menos 0,4 de M1 sobre M2, donde M1 es el momento menor y M2 es el momento mayor, menor o igual que 1. Esto permite considerar que el incremento de momentos de segundo orden va a ser menor, se va a atenuar, en columnas que presenten este tipo de deformada. Para barras o columnas con cargas transversales arriostradas, podemos adoptar en forma conservadora Cm igual a 1, como el dibujo de abajo de la derecha. Para estructuras desplazables, hay una particularidad que el momento primario se ubica en el nudo y coincide con el máximo desplazamiento lateral. En consecuencia, ambos son aditivos y se suman con sus máximos valores. Por lo tanto, para estructuras desplazables, siempre Cm va a ser igual a 1. ¿Sí? Lo vemos en el nudo A del pórtico, con ese esquema de cargas. El desplazamiento de nudo delta coincide con el momento M0, ¿sí? Sumándose a ambos valores, generando una amplificación máxima. Respecto del factor de amplificación B2, para los momentos por desplazamiento lateral delta, se plantean alternativamente dos ecuaciones. Podemos utilizar cualquiera de ellas según la conveniencia del proyectista o calculista. Veamos la de la izquierda. B2 es 1, tiene algunas limitantes, ya vamos a hablar de ellas. Es 1 menos la sumatoria de las cargas últimas del nivel por delta 0H sobre la sumatoria de H, las cargas horizontales, por L. Ahora vamos a ver cada término. Sumatoria de PU es la resistencia axial requerida de todas las columnas de un piso. Hablamos de todas las columnas de un piso, no de una columna individual. Delta 0H es el desplazamiento lateral del piso que estamos analizando respecto del inferior. Delta H es la suma de todas las fuerzas horizontales que generan este delta 0H, es la deformación que resulta de un análisis elástico de primer orden, y L es la altura de piso. ¿Sí? Esta expresión tiene la limitante de que todas las columnas de ese nivel tienen que tener igual altura. La otra alternativa es B2, es 1 dividido 1 menos la sumatoria de PU sobre la sumatoria de P carga crítica P sub B2. ¿Y cómo se expresa la sumatoria de las cargas críticas de todas las columnas? Como la sumatoria de AG por FI por 10 a la menos 1 por la conversión de unidades, dividido delta C, lambda C, al cuadrado. Esbeltez complementaria al cuadrado. Es igual a pi cuadrado E por I, dividido K por LI al cuadrado. Este segundo método de abordaje quizás es un poco más, no complejo, sino requiere un poco más de trabajo. El anterior surge el valor de delta H directamente del análisis de primer orden, pero es más general.
La primera de las ecuaciones es la de más simple aplicación, como dije recién, dado que se obtiene a partir de un análisis de desplazamiento lateral relativo del piso de primer orden, delta 0h, pero requiere que todas las columnas de piso tengan igual altura. Con respecto a h, la suma de las fuerzas horizontales h incluye a todas las aplicadas en el piso más las aplicadas en los pisos superiores, o sea que es el corte en el piso considerado. Hay un tema importante que hay que mencionar en el caso de estructuras aporticadas. No solo hay que amplificar los momentos en las columnas, sino también que hay que amplificar los momentos en la zona de las vigas concurrentes al nudo y en el nudo mismo, ¿sí? Porque caso contrario la estructura va a tener un fusible, un punto débil en esas zonas, ¿sí? Entonces las uniones tienen que ser proyectadas para los momentos amplificados y esto se obtiene en forma directa con la primera expresión de B2 que vimos, no así con la segunda. Debe considerarse los momentos incrementados en los nudos por efecto de segundo orden si utilizamos la segunda de las expresiones. Y para no extendernos tanto y ya cerrar la parte teórica de este segundo video, el factor B2 representa la relación entre la deformación de segundo orden y la de primer orden. Para barras de reticulados comprimidas solicitadas a flexión, se utiliza B2 igual a 0. Si bien el CIRSOC no limita el valor de B2, en los comentarios del CIRSOC al capítulo C, se sugiere tomar un tope de 1,5. Por otro lado, el Eurocódigo 3 toma un tope para B2 de 1,34 y el ingeniero Troglia, que ha participado en la redacción del CIRSOC, sugiere adoptar un límite de B2 menor o igual que 1,40. ¿Sí? Abajo vimos la expresión de B2, la segunda de las alternativas. En la expresión de aplicación a pórticos desplazables, la sumatoria comprende a todas las columnas de piso, dado que al producirse el desplazamiento lateral, todas las columnas de piso deben deformarse en forma simultánea. Hablamos de la rigidez lateral de piso, no de una columna individual. Bueno, con esto cerramos este segundo video teórico y en el próximo video vamos a desarrollar un ejemplo de aplicación de estos conceptos que hemos visto. Gracias.